La preocupación por Carlos III sigue aumentando debido a su maltrecho estado de salud. En todo esto ha salido un nombre. A Carlos III se le ha asociado en cuestiones de mujeres siempre con Diana de Gales, Lady Di, o Diana Diana Spencer y Camilla Parker Bowles. Sin embargo, parece ser que hubo una tercera que pudo haber sido reina. Nos estamos refiriendo a un nombre que ha salido a la palestra en los últimos días en los tabloides británicos. El nombre de Davina Sheffield. Carlos III está casado con Camila y antes de ello se enamoró de Diana. Sin embargo, estas no son las dos únicas personas, mujeres, que han pasado por su vida dentro de su historial en el que encontramos este nombre que ahora, como digo, han vuelto a sacar la prensa del Reino Unido. Ella es la hija de los barones de Sheffield. La actual monarca de Reino Unido hizo caso a los consejos de su tío Lord Mountbatten y disfrutó al máximo de su soltería, rompiendo varios corazones por el camino. Una historia que en la serie de Netflix pasa por alto, pero que ahora han querido recuperar. Davina pertenece a una de las sagas más emblemáticas de Inglaterra. Sus padres eran aristócratas y ella además tenía vinculación directa con David Cameron. Ella era prima de Samantha Cameron. Esto quiere decir que reunía al final todo lo que necesitaba una princesa, o todo lo que siempre se ha dicho que los requisitos, en este caso, para ser la consorte de un futuro rey. Buenos apellidos, posición notable, reputación excelente y una belleza que dejaba a muchos sin palabras. Su luz se vio apagada, lamentablemente, por el fallecimiento de su madre, Agnes Wilson McGowan, y a partir de ese momento recibió el apodo de la Bella Huérfana. La rica heredera recuperó la sonrisa gracias a Carlos III, se enamoró de él y muchos pensaban que iba a ser la próxima reina de Inglaterra. De hecho, contaba con la aprobación de Isabel II, que la veía efectivamente como su sucesora. En aquel momento, la prensa de la época recalcaba que Davina cumplía que era una auténtica BBB, Blonde, Beautiful and Blue-Blooded, es decir, belleza rubia de sangre azul. En la carrera hacia la corona, Davina Sheffield tenía los mejores pronósticos. Los medios ya hablaban de ella antes de conocer a Carlos III porque estaba saliendo con un piloto de barcos llamado James Bird. Formaban una bonita pareja, pero Carlos III se metió en esta relación, ejerció ahí un poco de Camila. Se entrometió en la relación, en la pareja, y no descansó hasta conquistarla. El problema es que su familia le hizo saber que debía ser muy escrupuloso antes de pasar por el altar con alguien. La revista Hello explica que alguien del entorno de Carlos III le recordó que Davina Sheffield no era virgen y la futura monarca consorte debía llegar así al matrimonio. Cómo han cambiado los tiempos. Ese fue el motivo por el que Carlos habló con Isabel II y le hizo saber que ya no estaba interesado en su pretendienta. Lord Mountbatten apoyó rotundamente a su sobrino y le animó a seguir conociendo a más mujeres, es decir, que parecía que no le hacía mucha gracia. Carlos III rompe una relación y luego le rompe el corazón a ella. Siguiendo las teorías que salieron publicadas en aquel momento, fue alguien muy cercano a James Bird el que informó a Buckingham de la situación de Davina. Aseguraron que el aristócrata había mantenido relaciones con el piloto, algo que no fue bien visto dentro de Palacio. Davina Sheffield estalló al descubrir el motivo por el que Carlos III cortó la relación. No entendía que con una reputación tan brillante como la suya le hubieran cerrado las puertas de la familia real por culpa de un asunto que únicamente afectaba a su intimidad.
El malestar fue todavía mayor cuando descubrió que Carlos había mantenido una historia de amor con Susan George, una actriz bastante polémica que realizó en su momento varias escenas de destape, de desnudo. Era evidente que ella no contaría con el beneplácito de Isabel II y por eso el romance se desarrolló en la clandestinidad. Volviendo a Davina, hay que destacar que logró salir adelante, superó el bache provocado por Carlos III y se casó en 1981 con el empresario Jonathan Derek Morley. Juntos tuvieron 3 hijos y formaron un matrimonio bastante influyente, aunque dicen que en los últimos tiempos lejos de la corona, porque Camilla Parker Bowles no quiere ver a esta señora ni en pintura. Bueno, os pongo imágenes de esta señora y ya me decís pues a quién veis más guapa, si a Camila o a esta señora. Yo le veo, bueno, un cierto parecido. Bueno, fotos de joven, efectivamente, cuando se conocieron, pues la veis rubia, bastante guapa, muy natural en las fotos, no te da la impresión de que sea una aristócrata de estas estiradas, nada que ver con Camila en este caso. Y efectivamente, tiene cierto parecido, no desde luego, cierto parecido en que son rubias y tal, con Lady Di. Y yo creo que cuando Carlos ya decidió casarse con Diana Spencer, yo creo que tuvo en mente a esta mujer. Aquí los vemos juntos, efectivamente. Ella, la verdad, muy elegante y también un poco con ese toque Diana. Es un poco la impresión que tengo. Aquí, en otra foto, con ese vestido, pues estos serían, imagino, años 70 y me parece que va bastante adecuada. Él iba... a ver, voy a poner otra vez la foto porque él iba hecho un cuadro, a ver, elegante, con la flor ahí en la solapa, pero no. Ella, vamos, mucho más guapa que él. ¿Dónde va a parar? Y aquí tenemos otras fotos. Sí, aquí le veo yo más ojazos, Se parece bastante a Lady Di. Y hay una última, creo. No, creo que tenemos 2 más. Esta es de la revista Hola. No sé si se ve bien. Revista Hola. Están reflejadas, pero bueno, las puedo poner bien. La revista Hola. Y igual, ella... yo creo que solo tienen imágenes de ellos en ese momento porque ya lleva el mismo vestido. Pero vamos, que ya me da la sensación más normal y menos restirada que el otro. Y esta no estoy seguro de si es ella. Me ha salido en imágenes, pero yo creo que se refieren que esta es una actriz. No sé si os acordáis de una serie así tipo comedia, que el protagonista era un matrimonio y las hijas, y el padre, el protagonista, tenía como una especie de títere que dibujaba o algo así. Y creo que esta es una de las hijas, que si no me equivoco creo que tiene ascendencia alemana. Si no es ella se parece un montón, pero desde luego esta no me parece Davina. Pero vamos, bueno, pues ya digo, este nombre ha salido ahora mismo en estos últimos días a raíz del empeoramiento de Carlos III como una de las mujeres y tal que pasó por su vida y que podría haber sido reina. Pues hubiéramos preferido, en este caso, a esta tal Davina y por supuesto a Lady Di que al moscorrofio de Camila. En fin, no quiero decir mucho porque la señora ya tiene un poco su penitencia, pero telita. En fin, no sé si la conocíais, si me podéis dar más datos, que me ha parecido una biografía bastante interesante. Dejarlos aquí en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC, abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.